Tarazona. De Madrid a La Rioja hicimos una parada primero en Esteras de Medinaceli para conocer el nacimiento del río Jalón, para seguir hasta el siguiente destino, Tarazona. Capital de la comarca del Moncayo, se encuentra en el valle medio del río Keiles a una distancia de 86 kilómetros de Zaragoza, encrucijada de caminos entre Navarra, La Rioja y Castilla y León. Cuenta con una población de 11.000 habitantes. Municipio romano. En sus hogares se asentaron sucesivamente visigodos, árabes, judíos y cristianos, convirtiendo Tarazona en un lugar emblemático de Aragón. En época medieval se expandió un entramado urbano de barrios altos, caserones, arquillos y pasadizos. El casco antiguo ya fue declarado conjunto histórico-artístico en 1965. Mi ruta recorre todos estos lugares de Tarazona, donde las tres culturas convivieron. La primera parada es la Plaza de España y la fachada del Ayuntamiento. La Plaza del Mercado, actual Plaza de España, era uno de los lugares preferidos de Bécquer en sus paseos por Tarazona, siempre animada, con la algarabía característica de los vendedores y los pintorescos puestos en los soportales. También en ella hablaba de la grandiosidad de la fachada del ayuntamiento, recreándose los detalles escultóricos de su friso de gran belleza y originalidad. El edificio del Ayuntamiento de Tarazona es un ejemplar con una decoración escultórica única. Construido en el siglo XVI junto a la muralla, apoyándose en ella, originariamente cumplía la función de lonja, mirador de bueyes y graneros. Sin embargo, en el siglo XVII pasó a ser la casa consistorial. De acuerdo con las características habituales de las lonjas aragonesas, el edificio en su última planta tiene una galería desde la que se seguían los espectáculos taurinos o las celebraciones religiosas que se realizaban en la plaza del mercado. Esta función de mirador fue perdiéndose a partir de los últimos años del siglo XVIII, con la construcción de la plaza de toros. La decoración escultórica de la fachada es única y original, y se realizó en dos momentos. El largo friso de 32 metros de longitud, realizado en yeso, representa la marcha de Carlos V tras su coronación en Bolonia y data de los años de construcción del edificio, junto con los tres escudos sobre cueros recortados. Poco después se realizaron los demás relieves de la fachada, las figuras alegóricas de la justicia y la prudencia, y tres gigantes que aluden a la fundación mitológica de Tarazona que versa su escudo. Tubalcaín me edificó, Hércules me reedificó. Personajes que sugieren diversas interpretaciones, estando clara la del primero, que representa a Hércules matando al león de Nemea. El Palacio Episcopal es una construcción de amplia evolución histórica, enclavado en una enorme roca sobre la terraza del río Keiles, construido sobre la antigua Azuda, fortaleza musulmana, tras la reconquista de Tarazona en 1119 por Alfonso I el Batallador. Pasó a ser propiedad de la corona. A su alrededor se configuró entonces todo el trazado urbano, conforme a las tres culturas convivientes en la localidad: cristianos en los recintos amurallados, las morerías, extramuros, y la judería a los pies de la antigua Azuda. En 1386, el obispo turiasonense Pedro Pérez Calvillo adquirió los restos del castillo tras la Guerra de los Dos Pedros y lo reconstruye como palacio episcopal. La evolución constructiva del palacio en el devenir de los siglos lleva implícito el enorme abanico de estilos que alberga: gótico, mudéjar, renacentista y barroco, haciéndolo de él un auténtico tesoro. Juan González de Múnebrega, en 1447-1567, fue quien situó el palacio en la vanguardia artística del Renacimiento aragonés. A él se le debe, por ejemplo, la fachada de galerías de arquillos que vuelan sobre la peña mirando al río, el patio renacentista, con columnas toscanas anilladas talladas, la monumental escalera o el Salón de los Obispos. Esta galería de retratos episcopales, Salón de los Obispos, realizada por el artista Pietro Morone, es otro de sus grandes tesoros escondidos. Otro tesoro son las cárceles eclesiásticas, con un conjunto de más de 200 grafitis de 12 temas diferentes, realizados tanto por religiosos como soldados entre los años 1706 y en 1870. Muy cerca del Palacio Episcopal
se encuentra la iglesia Santa María Magdalena. Su cabecera, de 3 ábsides, es tardorrománica y las naves datan de comienzos del siglo XV. La torre mudéjar consta de varios pisos medievales rematados por otros de comienzos del siglo XVII. A pocos metros del ayuntamiento se encuentran las casas colgadas y el barrio de la Judería. Se conservan únicas pocos ejemplos en la península ibérica como las de Tarazona, muy bien conservadas y posiblemente la estructura más emblemática y fotografiada de su judería. Un conjunto de casas edificadas sobre el adarve de la muralla medieval en las que antiguamente vivieron familias de las que la nobleza turianense. Además, en la judería de Tarazona es hacerlo en un enjambre de calles que nos hablan de un pasado más histórico que físico, ya que actualmente las edificaciones más antiguas datan del siglo XV, si bien el urbanismo y la estrechez de las calles se conservan intactas. Fue uno de los principales centros judaicos de toda la comunidad, donde en el siglo XIII llegaron a vivir alrededor de 235 personas, perfectamente organizadas con sus propios consejos y normas. Se trata de una de las juderías mejor conservadas y señalizadas del norte de España, si bien los edificios son posteriores. De los primitivos se sabe que contaban con patios interiores comunales y que entre las casas solían dejarse 2 metros de separación para preservar cierta intimidad y garantizar luz natural. Estas calles también vieron nacer la Escuela de Traductores de Tarazona, que da fe de la convivencia de pueblos y culturas y la importancia histórica de este enclave a caballo entre Aragón y Navarra. En la parte alta del casco histórico nos encontramos los siguientes elementos de interés. El convento de la Concepción. Esta iglesia renacentista fue consagrada en 1546. Los límites del convento incluyen un tramo de la muralla y 2 torreones, uno de los cuales sirve de base al campanil. Las murallas del recinto amurallado que protegía al cinto se conservan varios lienzos y una pequeña puerta, así como algunos torreones ocultos por sus viviendas. Un poquito más arriba se encuentra la iglesia de San Miguel. Este templo renacentista, reconstruido a comienzos del siglo XV, mantiene una de sus puertas góticas. A las afueras del casco histórico nos encontramos los siguientes elementos de interés. La iglesia y exconvento de San Francisco. El conjunto de la iglesia y el claustro corresponden al siglo XV, con capillas renacentistas y barrocas, capilla de Santo Cristo del siglo XVIII. Las dependencias son sede de la Escuela Oficial de Idiomas. Catedral Santa María de la Huerta. La Catedral de Tarazona es una de las joyas artísticas más importantes de Aragón y dentro del panorama peninsular toda una singularidad, pues en ella conviven el gótico francés y el mudéjar, con elementos renacentísticos únicos en Europa. Si su construcción no se hubiera alargado tanto en el tiempo y no hubiese sufrido graves daños durante la Guerra de los Pedros, constituiría el mejor ejemplo de la arquitectura gótica de influencia francesa en España. Se acerca a las de Toledo-Burgos en cuanto a novedad en su tiempo, el siglo XIII, y se aleja de ellas por sus cambios posteriores, como las flamantes pinturas del siglo XVI, que por otra parte le han dado fama en toda Europa. Unas grisallas, pinturas en tonos grises imitando esculturas en relieve, localizadas en el cimborrio y la bóveda de la capilla menor, en las que predomina la desnudez, algo insólito en una catedral europea, y que introduce novedades vistas en la Capilla Sixtina de Roma. En su interior las sorpresas no cesan y las singularidades son constantes. El finísimo triforio con arquillos góticos del siglo XIII, muy estrechos y apuntados. Un inmenso claustro mudéjar único, con celosías de yeso de gran complejidad y todas diferentes en sus más de 150 diseños geométricos. Y un cimborrio mudéjar al que podemos acceder y contemplar desde él tanto en el interior del templo como las mejores vistas de la ciudad. La Plaza de Toros Vieja de Tarazona es una de las más antiguas que se conservan en España y la más original en cuanto a forma octogonal y su uso, ya que además de coso taurino, alberga viviendas en todos sus lados. El conjunto arquitectónico está estructurado en 4 plantas, baja y 3 alturas, con ventanas en la parte exterior y al interior grandes arcos sobre pilares
ochavados. Los arcos se sitúan en los 3 pisos de viviendas, formando balcones que los propietarios alquilaban en los festejos taurinos. Su construcción data de 1792 y estuvo en uso hasta 1870. Se inauguró en 1792 con la celebración de unas novilladas y se le dio el nombre de Plaza Nueva. Posteriormente, cuando en 1870 se construyó la actual Plaza de Toros, cambió su nombre por el de Plaza Toros Vieja. Actualmente sigue habitada y en ella se celebran conciertos, festivales y actividades culturales. Se trata de uno de los monumentos más significativos y curiosos de la ciudad. A pocos kilómetros de Tarazona se encuentra la mezquita de Tórtoles. De estilo mudéjar, este oratorio musulmán rural data de mediados del siglo XV. Tras la conversión de los mudéjares en 1526 se transformó en iglesia. En 1980 se descubrieron sus restos. Tras hallar lo que podía ser un mihrab y encontrar varias piezas de madera pintadas, marcando el inicio de los trabajos de recuperación y rehabilitación, que han sacado a la luz un alfarje con más de 200 tabicas pintadas, muchas de ellas epigráficas alusivas al Corán, así como un poema amoroso. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.